O en todo caso pueden enviarlo al grupo de WhatsApp, por favor. Ya voy a empezar entonces resolviendo el examen, ¿ya? Un momento. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ponerle aquí resolución. El examen parcial. ¿Lo enviaron? Vamos a buscar acá, ¿ya? A ver, ¿cómo ampliamos? No, todos tienen el examen, ¿no? Entonces, en todo caso voy a leerlo, porque es para descargar, ¿no? Voy a leerlo de mi celular, ¿ya? Voy a ingresar aquí. Y vamos a leer. Vamos a leer todos juntos, ¿ya?
Dice, la familia Plugman es dueña y opera una granja de 6.400 hectáreas que le ha pertenecido por varias generaciones. Ahora la familia necesita tomar una decisión acerca de adquirir un nuevo terreno que le sirva de almacén para la mezcla de ganado y cultivos, proyectados para el próximo año. Se supone que en el próximo año prevalecerán condiciones climáticas normales. La familia está decidida a comprar más terrenos al precio que sea necesario, que le permita ampliar su granja. Aunque condiciones adversas del clima puedan dañar los cultivos y en gran medida reducir el valor resultante de sus cultivos. La familia se encuentra firme en la decisión de adquirir el terreno más grande que le permita cubrir las necesidades. Entonces, lo que ella busca es obtener el terreno más grande o el terreno que le permita cubrir sus necesidades, ¿no? De almacenar su producto, etcétera. Por lo tanto, se requiere un análisis matemático que considere explorar el efecto de algunos escenarios posibles en cuanto a la compra y venta de terrenos y las implicaciones para la decisión de la familia. Como por ejemplo, debe conseguir un vendedor que le asegure poseer la cantidad de terrenos ofertada, ¿no? Y así evitar estafas. La familia encuentra un par de terrenos en las afueras de la ciudad cuyos vendedores son de extranjeros de apellido Giffey, que posee 100 hectáreas de tierra y le asegura le puede vender uno de los dos terrenos que utiliza, porque son muy pequeños para el giro de su negocio. Bueno, hasta ahí no da mucha información. Ya prácticamente lo está diciéndote, la familia que quiere vender sí está en la capacidad de cubrir la necesidad de la otra familia, ¿no? Eso es lo que te dice. Muestra a continuación el detalle en planta de los terrenos. Entonces, ahí ya te da la información. Viene el detalle, terreno A. Entonces esto lo voy a copiar ya. Terreno A. Mejor lo descargo ya. A ver un momento. Descargo esto. Este es el terreno A. El terreno A. ¿No? Es el terreno A. Ese terreno es limitado por la región comprendida y ahí tienes una función. Esto lo puedes ingresar a GeoGebra y te da la gráfica de esa función. Es una parábola que da hacia abajo. Te abre hacia abajo por el coeficiente principal negativo. Entonces, ahora aquí en GeoGebra. Aquí, ahí, y la parábola, ¿no? Que se abre hacia abajo. Ahora, cuando x es 0, y es 14. Es en la tabla, ¿no? Tienes el punto 0,14. Y cuando y es 0, los valores x. La función y igual a 6. Mira, este es el punto 14. La función y igual a 6 está abajo, ¿no? Igual 6 constante. Punto 6. Ahora puedes hallar el vértice, ¿no? Puedes hallar el vértice de esta parábola, ¿no? El vértice se obtiene con el valor de h menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, que nos da un valor de, bueno, menos 3 entre 1, ¿no? Entre menos 1, que nos da un valor de 3. Y reemplazando el valor h aquí, nos da un valor de k. A ver, hay que hacer el cálculo, ¿no? Vamos a ver en la calculadora.
18.5. Haciendo el cálculo, 18.5. Bueno, eso es referencial, ¿no? Esto nos da el vértice, que es 3, punto y coma, 18.5. Ese es el vértice. Ahora, con y igual 6, puede reemplazar, ¿no? Con y igual 6, usted hace 6, es igual a, y la ecuación. La ecuación es esta cuadrática, ¿no? Perdón. Esto lo lleva a la calculadora y le da los valores de X. Puede utilizar GeoGebra, ¿no? Para dar estos valores de X. Vamos a ver. Ya. Entonces, haciendo cálculos, menos 2 y 8. Entonces, este de aquí es el puntito, este puntito es el punto menos 2, 8. Con y igual 6, x es menos 2. Entonces, este sería menos 2, 8. Menos 2, 6, perdón. Y el otro sería 8, 6. Este otro punto es el 8, 6. Con x 8, y 6. Y siempre es 6. Entonces, eso que está ahí, eso que está aquí, mira, voy a resaltar, ¿ya? Eso que estoy sombreando es justamente lo que tienes aquí, mira, en el lado izquierdo, en la gráfica, ¿no? Ese terreno limitado por la región comprendida entre la función cuadrática, que es la parte de la parábola que se abre hacia abajo, y la función y igual 6, ¿no? Ese es el área. Entonces hay que hacer el cálculo del área de eso de ahí, ¿no? Porque queremos buscar aquel que tenga el área más grande. Creo que es lo que dice el problema, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, para hacer el cálculo del área, si usted se fija ahí en las... hay una nota ahí, dice, para el cálculo del área, usar la siguiente fórmula. Tienes la base y tienes la altura. Y haces el cálculo de utilizando 2/3 A por B. Eso es lo que dice, ¿no? Dice eso, ¿no? Para el cálculo del área, utilizar la fórmula. Tal fórmula, ¿no? Entonces, con eso ya respondes a la primera pregunta. No, la primera pregunta dice... A ver, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, grafique cada terreno en el plano cartesiano e indique las coordenadas del vértice y esquinas si es que las tiene, ¿no? Ya. Entonces vamos a graficar el otra área, ¿no? Porque hay otra área ahí. Graficar otra área. Hay un terreno B. A ver acá. Hay un terreno B, ¿no? Hay un terreno B. Dice, este terreno está limitado por la región comprendida por las gráficas. Ya, vamos a ver en el plano, ¿ya? Este es el plano. Plano. Este terreno está comprendido por la región, cuyas gráficas son y igual a menos 1.5x, es una recta, ¿verdad? Es una recta que pasa por el 0, 0. Cuando x es 0, y es 0, con pendiente negativa. Y igual a 5 sobre 12x más 18.4. Es una recta con pendiente positiva. Cuando x es 0, y es 18.4. Será algo así, pues, ¿no? Algo así. El eje X, que es este de abajo, y la recta X igual a 8. Con X igual a 8, hay que reemplazar, ¿no? Con X igual a 8. Ya, ahora
Recta x igual a 8 es una vertical, ¿no? Ahí está. Pero el eje X, ¿no? O sea, limitada por el eje X. O sea, estaríamos hablando de esta región sombreada, ¿ya? Que lo voy a colocar aquí. Así, ¿no? Sería eso. Ahí está la forma de la... Profesor, ¿y por qué se limita por el eje X? Ahí lo dice, ¿no? El eje X. Pero a eso no se refiere que X en el punto 8 es lo que limita, en vez del eje X del plano. No, no, no. Dice, mira. Este terreno está limitado por la región comprendida por la gráfica de las funciones. Y ahí tenemos, ¿no? Y igual, y ahí tenemos una. Que era esta de aquí, ¿no? La primera. Luego, Y igual, esta es la otra, la segunda. Punto y coma, el eje X, sea este, y la recta X igual a 8. Esa recta, ¿no? Ahí están las 4. Si te das cuenta aquí, la región que yo acabo de sombrear está limitada justamente por esas 4 funciones. La familia Plugman le pide a los vendedores que le muestren la vista en planta de cada uno de los terrenos y demás, ¿no? Grafique cada uno de los terrenos. Ya tenemos el primero y ya tenemos el segundo. E indique las coordenadas del vértice y las esquinas si las tuviera. Ya, bueno, acá la primera coordenada es el 0, 0. Hay mucho que hacer acá, ¿no? Primera coordenada es el 0, 0. La segunda coordenada, aquí el valor de X es 8, ¿no? En la recta vertical es 8. Y el Y tiene que ser 0. Aquí necesariamente es 8. 8, y hay que hacer el cálculo acá, ¿no? O sea, con X igual a 8, reemplazar en la recta este de acá, ¿no? Sería 5 sobre 12 por 8 más 18.4. ¿Cuánto será? Calculemos. La calculadora ahí. 21.7, ¿eh? 21.73. Y este de aquí también, ¿no? Aquí sí hay que intersectar, para obtener este vértice hay que intersectar las dos rectas, ¿no? Hay que resolver ahí. O sea, menos 1.5 X igual a 5 sobre 12 X más 18.4. Y sale un valor de X, ¿no? Y también un valor de Y. Y con eso tienes las coordenadas de este vértice. Menos 9,6 y 14,4 me salió, profe, en la intersección. Patricio, menos 9, ¿no? Menos 9,6 y 14,4. Menos 9,6 y 14.4. ¿Eso hiciste en el examen? Igual, Sí, profe. profesor. Ah, ya, estamos bien entonces. No he visto todavía, no he visto, pero vamos bien entonces, ¿no? Y el otro es, ¿qué terreno compraría? Justifique detalladamente su respuesta. El primero nos quedó pendiente el área, ¿no? O sea, vamos a calcular el área. El área sería la base, como dice acá, ¿no? A 2/3, ¿no? 2/3 de la base, pero es esta base, ¿no? Que tienen diferencia de 10, ¿no? Desde menos 2 hasta 8 nos da un valor de 10. Y por la altura. Ya mira, desde este punto hacia abajo hay una distancia de 6, ahí lo tenemos, 6. Y aquí hay 18.5, ¿no? Hasta el vértice. Entonces sería la resta, que sería 12.5. 12.5. Y ya tenemos el área del primero. $12.5, 125, 250 entre 3, 83.3. 83.33 unidades cuadradas. Ya tenemos el primero. Y el segundo, ya mira, puedes hacerlo de varias maneras. Esto es un cuadrilátero. Mira, yo sugiero calcular el área del triángulo. Aquí tienes un área del triángulo grande y restarle el área del triángulo pequeño. Otra forma, calcular el área de este trapecio y calcular el área de este triángulo, ¿no? Y así hay varias formas de calcular el área, ¿no? Ahora, si usted quiere, divide, ¿no? Se hace un trazo por acá, calcula el área de este triángulo y este rectángulo. Es otra forma, ¿no?
Varias formas de calcular el área. La área 2 vamos a ponerle, ¿eh? Puede ser el área el área del triángulo. ¿O qué otra forma más sencilla? Creo Del que esa tal polígono, vez, ¿no? profe. El área de las coordenadas por matrices, creo que se dice. Con matrices, Claro. también, ¿no? Con Comenzar del matrices. 0,0 y Ujú, terminar en 0,0. también. Hay varias formas, ¿no? Varias formas. Ah, ya, mira, voy a escoger esta, mira. Se me acaba de ocurrir, mira. Voy a hacer un trazo acá y voy a hacer el cálculo del área del trapecio, de todo este trapecio, y le voy a restar el triángulo. ¿Ya? Eso es lo único que tengo que hacer. El área del trapecio, y le resto el área del triángulo. Solamente tendría que tener estas coordenadas, ¿no? ¿Ya? Habría que hacer el cálculo de estas coordenadas. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, este punto ya lo tengo, es más, ¿no? Menos 9,6 y 14,4. Y aquí es menos 9,6. Menos 9,6, ¿no? Sería, y este 14,4. 14,4, ¿no? Entonces sería el área del trapecio, ya saben que es base menor más base mayor entre 2, multiplicado por la altura, ¿no? La altura sería 8 más 9,6. 8 y 9, 17,6. Esa es la altura, entre 2 y base mayor que es 9,6, 14,4, perdón, 14,4, 14,4 más base mayor que es 21,73, 21,73. ¿Ya? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Esto lo considero como altura, ¿ya? Es como un trapecio echado. Y le resto el área del triángulo, ¿no? Esta es la base, que es 9,6. Y la altura, vamos a colocar 9,6 por la altura es de 14,4, 14,4 y lo dividimos entre 2. Con eso tenemos el área 2. Habría que hacer los cálculos, ¿no? Hacer los cálculos. A ver, una calculadora. $248,82. 248,82. Me equivoco, por favor, me corrigen, ¿ya? Creo que todo está en metros, ¿ah? Algo por ahí visto. Unidades cuadradas. Entonces, definitivamente es el área 2, porque ese es el área más grande, y eso es justamente lo que busca la familia Plugman, ¿no? Entonces, entre el área 1 y el área 2, escogemos el área 2. Nos quedamos con la opción 2. ¿Qué terreno compraría? Entonces su respuesta va a ser, compraría el terreno B. Ya está. Compraría el terreno B. Ya. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profesor, creo que yo todo está muy claro en la gráfica y la resolución. Ya. Bueno, ahí había que pensar, ¿no? Un poquito ahí el análisis que hay que hacer ahí en el ejercicio. Tal vez el dato inicial es un distractor, ¿no? Porque al final no lo usas. Te está pidiendo hacer el cálculo de áreas, ¿no? O sea, al inicio me parece que había un dato, tal vez les generó confusión, ¿no?
Hay un dato ahí de que la familia tenía no sé cuántas hectáreas, ¿no? Pero ese dato no sirve, es un distractor. No sirve para el problema, ¿no? Para responder a la pregunta. Después había otra pregunta, ¿no? Ya, pero eso ya lo habrán resuelto, ¿ah? O sí, a ver, vamos a ver. Ese estaba más. Vamos a ver acá. Quiero descargar esta. Segunda parte, ¿ya? Parte 2. Parte 2. Parte 1. Vamos a leer el problema, ¿ya? Un momentito, por favor. A ver acá. Dice, caso de estudio, plan de negocio para la apertura de una heladería artesanal. Gliss es una estudiante y ha decidido abrir una heladería cerca de la Universidad del Callao. La heladería lleva por nombre Helados Artesanales Gliss y los helados que se ofrecen son hechos con pura fruta. Además, en la heladería hay unas mesitas para que los clientes puedan sentirse a gusto y se les ofrece Wi-Fi libre dentro del local. Si usted observa, no hay mucha información ahí, ¿no? Gliss necesita conocer un poco más de a sus clientes. Para ello requiere información que permitirá tomar la decisión de realizar o no a futuro una mayor producción de su producto. La regla de correspondencia del precio, ya, ahí tenemos la función, ¿no? La regla de correspondencia es tal. 2/3 R E a la menos 1.5 T soles por día, donde T es el tiempo en días y C es una constante. Este modelo económico es tal que el precio, dice, este modelo económico es tal que el precio en el largo plazo tiende al precio de 160. O sea, ¿aquí qué te está diciendo el problema? ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Que, como dice aquí, a largo plazo, entonces, cuando T va a infinito, esto es un Ajá, el límite. tiempo tiende al infinito, profesor. Ajá, sí, ahí está, ¿no? Hay que interpretar ahí, ¿no? O sea, el límite, cuando es a largo plazo, o sea, cuando va para infinito, es de 160, ¿no? O sea, de la función P de T, P evaluado en T es de 160, ¿no? Esa información te está dando el problema. Inicialmente cada caja se vendía a 500, o sea que te está diciendo que evaluado en 0, el valor es de 500. Eso te está diciendo el ejercicio. O sea, ya tienes dos datos ahí en el problema. Permítame un momentito, por favor.
Bien, disculpen, ¿ya? Entonces vamos a ver. Dice, ¿no? Ah, ya, ¿en qué estábamos, no? La regla de correspondencia del precio en función del tiempo es tanto. Donde T es el tiempo en días y C es una constante. Es R por E a la menos 1.5T más C. Entonces, y además, dice, este modelo económico es tal que el precio en el largo plazo tiende al precio de 160. Inicialmente cada caja se vende en 500. Determine la regla de correspondencia. O sea, para determinar la regla de correspondencia, o sea, aquí ya tenemos la regla, ¿no? Solamente nos falta determinar el valor de R y el valor de C. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, a ver. Si P en 0 es 500, entonces cuando yo reemplace P con 0, nos va a dar el valor de 500, ¿no? Entonces sería 2 tercios. Voy a poner el dato acá, ¿ya? Este es el dato. P evaluado en 0 es 500. Entonces, cuando T es 0, pues a 500 sería 2 tercios de R por E a la 0, ¿no? Que es igual a 1 más el valor de C. Una ecuación con variables R y C. Y si el límite es 160, ese es el otro dato, el límite es 160. Entonces, ¿qué tenemos, no? Que el límite, cuando t tiende a infinito, de 2 tercios R, E a la menos 1.5T, más una constante, es igual a 160, ¿no? 160. Pero esta es la función exponencial. Y si usted recuerda, la función exponencial con coeficiente negativo, ¿no? Entonces tiende hacia... Cuando t tiende a infinito, ahí está, ¿no? Cuando t tiende a infinito, esto va para 0. Tiende al 0, ¿no? Entonces, esto tiende al 0. Se quedaría el valor de C. Llegamos a que C es 160. Y si C es 160, puedo reemplazar en la primera para obtener el valor de R, ¿no? 500 es 2 tercios de R más 160. Pasa a restar, 340, y el R, el 2 tercios pasa al otro lado, ¿no? A dividir. Tenemos el valor de R. ¿Cuánto será? Eso es todo lo que había que hacer, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será, jóvenes? 340, 170, 510, si no me equivoco. Sí, profesor, 510, 510. ¿no? Sí, gracias, ya. 510. Entonces, la función, la regla de correspondencia, que es justo lo que pide el problema, sería 2 tercios de... No, aquí está 2 tercios de R, ¿no? Ni siquiera necesito calcular. 2 tercios de R era la función, ¿no? O sea, 2 tercios de R, ¿cuánto es? Vas a restar y eso es 340, ¿no? Entonces ya no necesito más. 2 tercios de R, que son 340. 340 por E a la menos 1.5T más el valor de C, que es 160. Esa sería la regla de correspondencia. Es la respuesta del problema. Ya tenemos la 1. Con la finalidad de proyectar sus ingresos, el gerente de la empresa le solicita la información gráfica que proyecte el precio a lo largo del tiempo, por lo que se le solicita a usted realizar una gráfica de la función P evaluada en T. Indicar además el dominio y rango de dicha función. Pues esto lo puede llevar a la calculadora, ¿no? Yo les señalé, pueden utilizar GeoGebra, Symbolab para graficar. Entonces esto lo puedo haber graficado. Me lleva al plano. ¿Ya? Lo lleva al plano. Y cuando T es 0,
Cuando t es 0 sería a la 0,1, 340 más 160, 500, ¿no? Pasa por el 500. Y va disminuyendo. Y cuando t tiende a infinito se va para 160, ¿no? Porque sería, cuando tiende a infinito lo primero va para 0 y lo demás queda en 160, ¿no? Entonces la gráfica sería pues algo así. Algo así, ¿no? Algo así. Ya está. Y este punto es el 160, ¿no? No, 500, perdón. A la 0, 1, 340 más 160, que sería 500. Cuando t es 0. Cuando va para infinito, esto es 160. Este puntito es 160. Se va para 160. Esa sería la gráfica, ¿no? Ya está. Ahora, el dominio lo puedes ver de la gráfica. El dominio de la función serían todos los reales, ¿no? En todo caso, el valor de t es tiempo. Hay que considerar eso, ¿no? De repente a alguien se le ha pasado. Considere que t es el tiempo. Entonces, habría que quitarle esta parte, ¿no? Esto no va, porque el tiempo nunca es negativo. Entonces, solamente sería esta parte, ¿no? El dominio sería desde 0 hasta el más infinito. Y el rango, los valores de t, ¿no? Que serían de 160 abierto. Entonces, los valores de p evaluado en t, ¿no? Que es de 160 hasta el 500. Y ahí indicamos el dominio y el rango de la función. ¿Qué les parece? No sé si tienen alguna duda. Jóvenes, ¿alguna duda? Todo está muy claro, profe, solamente que en el examen algunos valores lo calculé mal. Y me he dado cuenta ahorita, pero sí seguí el mismo procedimiento, profe. Ya, en ese caso sí hay puntaje, ¿ah? Si hay errores de cálculo, no hay problema, ¿no? Si hay errores de fondo, ahí sí ya, hay que tener cuidado, ¿no? Ya va disminuyendo el puntaje, pero no todo el puntaje. O sea, por ejemplo, yo hubiese pasado si alguien graficó así, ¿no? Y hay un error ahí, ¿no? ¿Cuál es el error? Que el valor de t no puede ser negativo, ¿no? Y ahí va descontando un puntito así. Pero si el Profe, problema... también Ujú. en la parte del R, yo pensé que como el R estaba al costado y no necesariamente, o sea, como casi al medio del 2/3, pensé que era un número entero, o sea, 2/3 y el R era entero y su fracción. No sé por qué en ese momento pensé eso y lo tomé así, porque pensé que Ah, sí. ya, claro. Sí, eso puede pasar. Sí, Puede profe, pasar. y creo que como ya estaba corriendo el tiempo, no tuve tiempo de preguntarle. Y bueno, lo tomé Profe, así. Y digamos, el valor varió del R, pero seguí el mismo procedimiento. está bien, está bien. ¿Alguna observación, alguna pregunta para empezar la clase ya? ¿Hasta qué hora tenemos clase? 11:20, profesor. Sí, 20, ya se me fue el tiempo ya. Bueno, ya entonces, como ya hemos resuelto, ya saben su nota, ¿no?
es cierto? Voy a subir esto al sistema, ¿ya? A ver, acá un momento. Ahora, si no les ha ido tan bien que digamos, no se desanimen. Yo no he visto todavía, no sé, la verdad. ¿No? Pero si no les ha ido bien, que digamos, no se preocupen, ¿no? Todavía tenemos la segunda parte. Parte solamente esta es una calificación para poder medir, ¿no? Cómo es que va nuestro progreso con respecto a los temas que estamos viendo, ¿no? Aquí hemos visto una pregunta básica de lo que es una función, el dominio, rango y su gráfica, ¿no? Esos 3 puntos. Y en la otra parte hemos visto, hemos hecho cálculos de unas funciones especiales, ¿no? Básicamente las lineales y cuadráticas. Y ahí hay cálculos que hay que hacer, ¿no? También la interpretación del problema, ¿no? ¿Cómo es que usted va a interpretar el problema? Más allá de los cálculos, ¿no? Porque esto usted lo puede llevar a la calculadora y las calculadoras en línea hacen el cálculo correspondiente, ¿no? De los vértices, todo lo hace la calculadora, ¿no? Pero sí es importante el análisis, ¿no? ¿Cómo es que usted va a analizar? ¿Ya? ¿Cómo es que hace el cálculo del área? ¿Cómo hace y eso es muy importante, ¿no? Vieron que habían varias formas, ¿no? De hacer el cálculo del área. No había una sola. Había muchas maneras, ¿no? Si escogió la mejor, pues en buena hora, ¿no? Pero si escogió otro camino, no hay problema porque también debe llegar al mismo resultado, ¿no? Ahora, si lo interpretó de otra manera, habría que ver cómo es que usted ha interpretado el ejercicio. O sea, eso no quita que si llegó, interpretó de otra manera y obtuvo otro resultado, no quita que no tenga puntaje, ¿no? O sea, siempre hay que ver cómo es que usted ha interpretado, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, alguien me dice R es entero, pero ahí un problema no dice, ¿no? Pero y de repente pueda dar algún sustento, ¿no? R es entero por tal motivo. Ah, ya, vamos a analizar por qué, ¿no? Y tal vez es válido el procedimiento que está realizando, ¿no? Bueno, en este caso no, pero sea por poner un ejemplo, ¿no? R pudo haber sido un número real cualesquiera. Y ya, bueno. ¿Qué más? A ver. No, eso no más jóvenes. No sé todavía, como les digo, no he visto todavía los exámenes. Ahora lo voy a ver, ¿no? Como ya hice el solucionario, ya más fácil para mí. Ya. A ver. Voy a subir, ¿verdad? Ahí en la semana número 8, ahí voy a subir la resolución. Por acá. Permítanme un momento, ¿eh? Ahora, hay algunos estudiantes que no han enviado su archivo. Ese ya sí ya preocupa ya. ¿Por qué no habrán enviado? Ya lo subí, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la clase. Ya, vamos a ver. Dependiendo de cómo les ha ido, jóvenes, vamos a tomar medidas, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que no les ha ido tan bien,
Entonces vamos a buscar otra forma de evaluar. Más exposiciones, porque la participación también es muy poca, ¿eh? Eso también puede ser un motivo, ¿no? Ahora, si les ha ido muy bien, ya pues estamos muy bien todos. A ver. A ver, permítame un momentito, por favor, ¿eh? Un momentito. Un momento, ya, por favor. Sería bueno escuchar comentarios de ustedes, ¿ya? Jóvenes, ¿algún comentario? Ninguno. Profesor, si es que sacamos una nota desaprobatoria en el parcial, pero con las exposiciones y otras notas logramos tener una nota mayor que 11 en el final, ya no es necesario ir al sustitutorio, ¿verdad? Claro, ya no es necesario, ¿no? Tienen que tomar el promedio. Profesor, ¿también podría venir en el examen final más diversidad de temas en los ejercicios? Sí, 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 por supuesto. Ahora vamos a hablar de derivadas. No sé hasta qué punto vamos a llegar. Toda la segunda parte es derivación. Justo voy a abrir el sílabo para que vean ya. Revisen los libros. El libro que yo les he dado, ahí están esos problemas. Usted dirá, pero no está igualito. Claro que no está igualito, pues yo le he cambiado la información nada más. Pero las funciones, por ahí casi es lo mismo, ¿no? La segunda parte, derivadas. Y aplicaciones de la derivada. O sea, toda la segunda parte es derivadas prácticamente. Las aplicaciones derivadas de máximo, mínimo, máximo local, mínimo local, puntos de inflexión, concavidad. Profesor, no podemos ver la pantalla. Ah, ya, porque no estoy compartiendo. O sea, compartir ya. Un momento, por favor. Un momento más, por favor. Y entonces, por eso les digo, ¿no? Si es que no les ha ido tan bien, no sé la verdad, ¿no? Como no me dicen nada tampoco, no sé, ¿no? De repente sí les ha ido muy bien. Pero si no les ha ido tan bien, entonces hacemos exposiciones, ¿no? Exposiciones, más trabajos, para que cubra la nota del examen final, ¿no? Eso ya lo comentaremos en la siguiente clase, ¿no? Porque ya mañana deben estar las notas. Hoy día o mañana deben estar las notas. Acá está lo que les decía, ¿eh?
Hablamos de la derivada. O sea, todo es el cálculo de la derivada. Derivada en un punto, en la segunda parte del curso. Después tenemos las reglas de derivación para el álgebra de las funciones, la composición de funciones, también el teorema de Rolle y teorema del valor medio. Aquí están las aplicaciones para nuestra área de ingeniería. Las aplicaciones con respecto a la velocidad, aceleración, para los máximos y mínimos, los puntos de inflexión, de concavidad. Aquí tenemos puntos críticos, concavidad, puntos de inflexión. O sea, todo esto tiene que ver con las derivadas. Y finalmente, el concepto de serie convergente y divergente, serie geométrica. ¿Qué converge y qué diverge? Series de Taylor y Maclaurin. Son aplicaciones de nuestras series. Yo voy a darle énfasis a las aplicaciones de máximos y mínimos. ¿Ya? Tómenlo en cuenta. O sea, todo lo que es optimización. Porque justamente ahí es donde están las aplicaciones, en el área de ingeniería. ¿Ya? Entonces ahora, yo les recomendé un libro, que hay un librito de James Stewart. Miren, ya vimos funciones, límites, y ahora vamos a entrar a las derivadas. Hemos visto hasta aquí, miren, hasta el punto 2.6. Todo lo que es funciones y límites y continuidad. Esto ya vimos. Ahora vamos a entrar a derivadas y la razón de cambio. Derivada en un punto. O sea, lo primero es derivada en un punto. La aplicación que es razón de cambio. Y derivada como una función. Nosotros vamos a ver las reglas de derivación. Cómo derivar un polinomio o una función especial, como por ejemplo la exponencial, la logaritmo, o combinación de estas, ¿no? Una función trigonométrica también. Principalmente las reglas de derivación, o sea, cómo tenemos la derivada. No nos vamos a ir a la parte teórica, la definición de la derivada, sino que cómo calculamos la derivada. Y vamos a utilizar también los aplicativos que nos ayudan a derivar estas funciones. Y la combinación de estas funciones, ¿no? La suma, resta, multiplicación y división. Hay unas reglas para derivar un producto y un cociente de funciones. También la derivada de la composición de funciones, conocida como la regla de la cadena. También podemos derivar una función que está definida implícitamente utilizando la misma regla, ¿no? La regla de la cadena. Derivada como una función. Luego, ahí está, ¿no? Las derivadas de estas funciones especiales, polinomiales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, regla del producto y cociente, las funciones trigonométricas, regla de la cadena, derivación implícita, ¿sí? Ahí está todo lo que yo les estoy mencionando. Y funciones logarítmicas, razón de cambio en las ciencias naturales, lo que nos interesa también a nosotros, ¿no? Y crecimiento, o función creciente y decreciente, utilizando la derivada, para el caso de las funciones exponenciales y otras funciones. Este punto no lo vamos a ver, ¿ya? Aproximación lineal y diferencial, las funciones hiperbólicas no. Eso no nos corresponde a nosotros. Luego pasamos a las aplicaciones de la derivada. Aquí nos vamos a centrar bastante, ¿ya? El valor máximo y mínimo, o sea, optimización de una función. Teorema del valor medio. Y de repente para que le encontremos otra aplicación más a la regla de derivada, utilizaremos la conocida regla de Hospital.
Alguien en la exposición habló de la regla de Hospital, y aquí tiene que ver justo con la derivada. Que es básicamente cuando tengas una forma indeterminada, 0 entre 0, derivas el numerador y denominador, hasta cancelar la indeterminación. Es básicamente la regla de Hospital. Ya. Y si todo sale bien, también vamos a ver el trazado de curvas utilizando la derivada. Vamos a valernos de la derivada para graficar con un poquito más de precisión una función. Ya, porque ya tendríamos el concepto de punto de inflexión, concavidad y intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces, eso nos ayudará a tener un mejor bosquejo de la gráfica de una función. ¿Ya? Bueno, todo lo que nos va a importar más es los problemas de optimización de las funciones. Ahí nos vamos a centrar. O sea, toda la segunda parte del curso tiene por objetivo entender los problemas de optimización, saber optimizar una función. O sea, va a haber un problema, un texto, que vamos a modelarlo matemáticamente y utilizar los criterios de derivada para resolverlo, ¿no? Hasta ahí llegaremos. Ya, lo otro ya no nos corresponde y eso es para otro curso, ya, integrales. Así que también les dejo el libro ahí para cuando ya aprueban el curso ya pasan a integrales. La segunda parte de lo que sigue del curso, ¿no? Matemática 2 debe ser. Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello. Acá. Vamos a ver la derivada en un punto, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que vimos con continuidad en un punto. ¿Recuerdan continuidad en un punto? Acá la idea va a ser va a ser similar, ¿ya? La derivada. Vamos a hablar de la derivada en un punto. La derivada en un punto. Bueno, básicamente la idea es la siguiente, miren. Vamos a tener acá una curva. Tenemos este punto A y su correspondiente valor Y, que sería f de A. A, f de A, ¿no? Y aquí tenemos en general a X, f de X. Entonces, si nosotros observamos, aquí hay un ángulo. Hay un ángulo, ¿no? Que se mide de la recta y el eje y una horizontal, ¿no? Una paralela al eje X. Este ángulo tiene una tangente, que sería el f de X menos f de A sobre X menos A. Y la tangente viene a ser la pendiente, ¿no?
la pendiente de esta recta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos vamos acercando hacia el valor de P, se vamos tomando rectas, ¿no? Aquí tenemos una primera recta. Pero conforme nos vamos acercando al valor P, o sea, al valor de AF de A, imagínense, ¿no? Conforme nos vamos acercando, vamos a tener una recta tangente que pase por el punto P. Y así, mire. Ahí está. Esa recta de rojo es una recta tangente en el punto P. Y surge la pregunta de ¿cuál es la pendiente de esa recta, no? Porque nos interesa la pendiente. Inicialmente fue una recta secante y la pendiente de esa recta secante es el lado izquierdo, ¿no? La pendiente de la recta secante sería los valores, la diferencia de valores Y entre la diferencia de valores X. Pero aquí ya es diferente, ¿no? Y tenemos un punto, solo un punto. En cambio, por acá, en la primera gráfica teníamos dos puntos. Teníamos a P y teníamos al Q. Aquí no, aquí solamente tenemos un punto P. ¿Cómo hallamos? Surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo hallamos la pendiente de esa recta, que vendría a ser la recta tangente? Entonces, ahí viene el concepto del límite, ¿no? Tomas el cociente de f de x menos f de a entre x menos a y le pasas límite cuando x tiende a, o sea, cuando x se va aproximando a, ¿no? Conforme voy acercándome a la recta tangente, el valor de x tiende a A, ¿sí? Y se convierte en la recta tangente. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces tendríamos que la pendiente de esa recta tangente esa pendiente es límite cuando x tiende a del cociente f de x menos f de a entre x menos a. Resulta que esa pendiente viene a ser la derivada, por eso viene la derivada, ¿no? La derivada en el punto A. Y se denota f' de A. F' de A. O sea, ya tenemos la derivada en un punto. Por lo tanto, cuando usted quiera tomar la derivada en un punto, simplemente tome el límite cuando x tiende a de f de x, que es la regla de correspondencia de f de x menos f de a, entre x menos a. Eso es la derivada. ¿Y cuál es la interpretación de esta derivada? No, en este caso, la interpretación geométrica es que resulta ser la pendiente de la recta tangente en el punto A. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, entonces eso es como se define la derivada en un punto. Es La la derivada en derivada, un punto, así es, ¿no? sería la derivada de A, así como, o al Ajá, la final. derivada evaluada en A, ¿no? La derivada en A. No de A, sino la derivada en A. Okay. Vamos a leerlo así, ¿ya? Ya que me preguntas, porque siempre es importante para poder entender, ¿no? La terminología, ¿ya? Se lee derivada en A. Se lee derivada en A. Ojo, en A, ¿no? Ya, porque después vamos a decir la derivada de A, y eso es otra cosa, ¿ya? Más lo voy a resaltar ya que ya me mencionas esto, ¿no? La derivada en A, o evaluada en A. Derivada de la función evaluada en A. ¿De acuerdo?
Ahora, seguramente ustedes en los libros van a encontrar lo siguiente, miren. O sea, no van a encontrar el valor de A, van a encontrar otro valor. O sea, digamos que X menos A, digamos que a X menos A lo quiero cambiar con otro valor, un H, ¿no? Yo digo así, CH igual a X menos A. No quiero este valor A. Entonces, H igual a X menos A. Si H es X menos A, entonces X es H más A. Entonces, X es H más A. Entonces, aquí, este valor X va a cambiar con H más A. Y menos F de A sobre H. ¿Sí? Así va a quedar. Y algo más, ¿no? Usted observe que si X tiende a este es un valor bien pequeño, ¿no? O sea, H tiende a 0. H tiende al 0. ¿Ya? Porque X tiende a, ¿verdad? Si X tiende a, la resta tiende al 0. La resta es H, ¿no? Tiende al 0. Entonces, ya no pongo cuando X tiende a, límite cuando X tiende a, sino límite cuando H tiende al 0. En lugar de X, coloco H más A. De F de H más A menos F de A sobre H. Que es otra forma de escribir a este límite, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Esta vez. En los libros pueden encontrarlo así. Límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A sobre H. Que es la derivada en A. Un ejemplito, ¿ya? Encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola. Bueno, esto es una hipérbola, ¿no? Es una función. Si usted lo lleva al plano, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Tiene ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, ese es 3 sobre X. Entonces, si usted quiere calcular, dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola en el punto 3, 1. Cuando X es 3 e Y es 1. Es un puntito que está por aquí, ¿no? Ahí. Hay una recta tangente en ese punto 3, 1. Este es el punto 3, 1, ¿no? Ya. A ver, yo les pregunto. Esa es una recta tangente en el punto 3, 1. Yo les pregunto, ¿qué se necesita para calcular la ecuación de una recta tangente? O de una recta en general. ¿Qué datos se necesitan para hacer el cálculo? La ecuación de la recta, profe. La ecuación de la recta. Ujú. ¿El Ya, punto pero de ¿qué? paso? Punto de paso, ya, marcas, muy bien. Marcas, punto de paso. Dependiente. Muy bien, Sí, y la efectivamente. pendiente. Punto de paso y la pendiente. Ya, pero ¿qué dato tenemos ya? El punto. Ya tenemos el punto, profesor. Tenemos el punto de paso. Faltaría Y la pendiente, profesor. nos faltaría la pendiente, ¿no? Y nosotros justamente acabamos de ver que la pendiente viene a ser la derivada en ese punto. En el punto X. En el punto A, en el punto X, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Hay un problema con SGA que no puedo registrar las notas, las participaciones. No sé si, o no sé qué se deba. De repente es por la fecha, no sé, pero voy a registrar en otro ítem y después lo corrijo, ¿ya? Marcas, Herrera.
Huertas. Huertas. Herrera. León, también está participando León. Costa. Bueno. Ya, entonces, la pendiente va a ser la derivada evaluada en 3. Y la derivada en un punto es el límite cuando x tiende a, o sea, cuando x tiende a 3, ¿no? El límite cuando x tiende a 3 de f de x es 3 entre x. Menos f de a, o sea, f de 3, ¿no? F de 3. F de a. O sea, a vale 3, ¿eh? Toma en cuenta eso, ¿no? Este es el valor de a. A igual 3. F de 3, que vale 3 entre 3, 1, ¿no? Dividido entre x menos 3. Bueno, hay que hacer el cálculo de ese límite, ¿no? Ya. Ya. Entonces sería el límite cuando x tiende a 3, y aquí sería 3 menos x entre x. O menos x menos 3, eso es 3 menos x entre x, dividido entre x menos 3. Es como si fuera dividido entre 1, ¿no? Se cancela x menos 3 y nos queda límite cuando x tiende a 3 de menos 1 sobre x, ¿verdad? Menos 1 sobre x. ¿Qué sería menos 1/3? O sea, la pendiente es menos 1/3. Y tiene sentido porque esta recta es una pendiente. Tiene pendiente negativa, ¿no? Tienes inclinación decreciente. Pendiente negativa. Profe, una pregunta. Sí, pregunte. Pregunte. Profe, una pregunta. El valor de A igual a 3 lo sacó de ese punto de paso, ¿no? De 3,1, que se... ¿No, profesor? X,1. No le entendí la pregunta. El valor de A, que es igual a 3, lo sacó Ujú. de ese punto de paso del 3,1, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Ah, ok, profe, Listo. gracias. Ujú. Punto 3. Ya, es el valor de X igual a f de A. Entonces acá es f de 3 es igual a 1, ¿no? Es justamente eso, ¿no? F de 3 igual a 1. Y de la misma regla de correspondencia usted lo puede observar, ¿no? O sea, todo tiene que tener sentido ahí, ¿no? El punto 3,1 es un punto de la curva. Debe cumplir la condición, ¿no? Y f de 3, cuando usted reemplaza, es igual a 1. Bien, entonces, para hallar la ecuación de la recta tangente, necesito el punto de paso y la pendiente, porque la forma es y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Y x0, y0 sería 3 y 1, ¿no? O sea, y menos 1 es igual a la pendiente, que vale menos 1/3, por x menos 1, ¿no? Y esa es la ecuación de la recta tangente, ¿no? Esa es la ecuación. Profe, ¿no sería menos 3? Es menos 3, profe. Sí, profesor. Profe, x sub 0 sería 3. O sea, sería x menos 3. Sí, profe, que menos 3. Sí, x3, ¿no? Sí. Gracias, x menos 3. Efectivamente, 3.
¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Todo claro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, En la por favor, parte donde dice la primera el- parte para tomarle captura de pantalla. Ya, primero la captura de pantalla y luego, a ver, Campomanes tiene una pregunta, ¿ya? Un momento. Ahí. A ver, Campomanes. Listo, profe, gracias. Sí, profe, en la parte donde estaba haciendo la ecuación de la pendiente, donde es x entre 3 entre x menos 1 y abajo es x menos 3, Ujú. ¿cómo es que llegó a esa conclusión? ¿Me podría repetir esa parte, por favor? Sí, sí, sí. Mire, y igual 3 entre x, ese es el f de x. Y igual a f de x igual a 3 entre x. Esa es la función. Entonces, como la pendiente era límite cuando x tiende a de f de x, ese es f de x, 3 entre x, menos f de a, pero a vale 3, o sea, f de 3. Y f de 3 vale 1. Entonces, menos 1. Dividido entre x menos el valor de a, que es 3. Ya, profe, gracias. Sí, eso era, ¿ya? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿SLT qué significaba? La ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. Gracias, profesor. Ajá, ¿qué es lo que pide el problema, no? Disculpen si a veces omito algunas cosas, pero sí pregunten, ¿ya? Por favor. De la recta tangente, ¿ya? Profe, las derivadas están muy conectadas con las pendientes, ¿no? La derivada, o sea, la primera aplicación que tenemos hasta el momento es la de la interpretación geométrica, ¿no? Que vendría a ser la pendiente de la recta tangente. O sea, sí están relacionadas, ¿no? Ujú. Es la primera aplicación que estamos mostrando ya. Pues hay más todavía, más aplicaciones. Y la primera Profe, y una interpretación pregunta. que le damos a la derivada, ¿no? La primera interpretación que le estamos dando. Caña Guaray, te escucho. Profesor, para que se pueda derivar en un punto una función, aparte de que sea continua, ¿qué requisito más debe tener ese punto en la función para que se pueda derivar? Ah, muy buena pregunta. A ver, mira, yo te voy a mostrar la definición de la derivada en un punto. Vamos a separar, ¿ya? Ahí. A ver. Analicemos, ¿no? Por ejemplo, x menos a puede ser 0, o sea, en el cociente. No, profesor. Ya, no, esa es una condición, ¿no? O sea, que sea diferente a. Ya, segunda condición. Para que f de a exista, ¿a qué conjunto debe pertenecer? Al dominio de la función. Al dominio, ¿no? Ya tenemos otra condición, ¿viste? ¿Cómo lo deducimos, no? Otra condición, mira, para que ese límite exista, o sea, para que la derivada exista, el límite debe existir, ¿cierto? Si no, no podríamos hablar de la derivada, ¿no? O sea, esto debe existir. De ahí ya tenemos tres condiciones. X diferente a en el dominio de la función y que el límite exista, ¿no? Si el límite no existe, entonces
la función no tiene derivada en ese punto. Si A no está en el dominio de la función, entonces tampoco, ¿no? La función no es derivable en ese punto, ¿no? Porque en principio no es parte del dominio de la función. ¿Se da cuenta? O sea, profe, los dominios de X y A se tendrían que intersectar, ¿no? Porque eso es una diferencia de funciones. No, o sea, la función f tiene su dominio, ¿no? Y el punto A debe ser un punto del dominio. El dominio de la función. Ah, ya, profe. Debe ser un punto del dominio, ¿no? ¿Queda claro? Buena pregunta, fue una buena pregunta. Vamos a registrar también. Esta pregunta fue interesante. Mira acá. Profesor, y cuando ahora, por ejemplo, estamos viendo en un punto, ¿no? Pero también vamos a ver en diferentes situaciones de, no sé, de la función. Ya, por ejemplo, en un intervalo, ¿no? O sea, hasta ahorita estamos viendo en un punto, pero todavía no hacemos el análisis en un intervalo, ¿no? Y cambiaría la solución, ¿no? Para cada, por ejemplo, para un intervalo y un punto hay otra manera de resolverlo. Efectivamente, ¿no? Porque si no nos pasaríamos todo el día haciendo el cálculo en un intervalo. Sí, imagínense que en el intervalo 0,1 hay infinitos puntos, nunca acabaríamos, ¿no? Tenemos que empezar a dar reglas de derivación. En este intervalo hay un montón de puntos, infinitos puntos. ¿Mm? Profe, en ese caso la derivada ya no sería solo un número, sino una función. Exacto, ¿no? Justo eso iba ya. Porque ya hablaríamos de una función, ¿no? La derivada como una función, que tiene su dominio, una función que puede ser de R en R, ¿no? Que lleva elementos X en elementos F'X. Ya, esa es la notación que le estamos dando a la derivada, ¿no? F', sí. F' de A. Profe, ¿y en qué casos la derivada no existiría o sería no definida? No existe cuando ese límite no existe, ¿no? ¿Sí? Si este límite no existe, entonces no hay derivada. Debe existir para que exista la derivada en ese punto. Profe, y en el caso de, por ejemplo, función valor absoluto, evaluado en 0, el límite existe. Pero la derivada sería imposible en el punto 0, x0. Ah, claro, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, estamos... estamos haciendo bastante análisis con respecto a este... Por ejemplo, ¿qué sucede? Miren, muy buena observación lo que hace su compañero, ¿no? Esa es la función valor absoluto. Digamos que este es el punto 0, 0. Entonces, si vemos a la derivada en un punto como una curva, como la pendiente de una recta tangente, aquí había un problema, ¿no? Porque, ¿cómo tomamos la recta tangente en este punto, en el 0, 0, ¿no? A ver, analicemos, ¿no? Me parece interesante ese ejercicio, a ver cómo vamos a tratar. Supongamos que tenemos la función valor absoluto. F de x igual valor absoluto de x. Y queremos tomar la derivada en 0. A ver qué sucede. ¿Existirá esa derivada? Ya, 0 es parte del dominio, sí. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo tome, considerando la definición que hemos dado? A ver qué sucede, ¿no? Digamos así. Tendríamos así, ¿no? Tendríamos el límite, cuando x tiende a 0, el valor de A es 0, de f de x, que es valor absoluto de x, menos valor absoluto de 0, dividido entre x menos 0. Pero hay un problema aquí, ¿no? Que es valor absoluto. Entonces, para eliminar las barras, tengo que conocer el signo del valor absoluto. Entonces, y como usted sabe, por la definición del valor absoluto, esto es x cuando x es mayor a 0 o igual a 0, y es menos x cuando x es menor a 0. Entonces aquí hay dos caminos, ¿no? Cuando yo tome límites laterales,
Diría límite por la izquierda de la función. Aquí el valor de x, en este caso, es negativo, ¿no? Y resultaría menos x. Menos x menos valor absoluto de 0, que es 0, dividido entre x. Esto nos da menos 1. Y si tomo límite lateral derecho, cuando x tiende a 0, o sea, aquí es un claro ejemplo de cuando no es derivable, ¿no? En ese punto. Porque cuando x tiende a 0 por la derecha, el valor de x en este caso es mayor a 0. Tiende por la derecha, ¿no? Y el valor absoluto de x, para ese caso es x. Menos valor absoluto de 0, que es 0, dividido entre x. X menos 0, ¿no? Nos da 1. Y usted sabe que cuando los límites laterales son diferentes, el límite de esta función no existe, ¿no? No existe. En matemáticas se representa así. No existe, eso indica que no existe el límite cuando x tiende a 0 de absoluto de x menos absoluto de 0 entre x menos 0. O sea, esto que era supuestamente la derivada, ¿no? Pero no existe la derivada. Entonces esto nos lleva a que la derivada en 0 no existe. Por eso les decía, ¿no? Y ahí la pregunta estaba, ¿no? ¿Cuándo es que la derivada existe? Existe cuando x es diferente a 0, cuando 0 es parte del dominio y cuando el límite existe, ¿no? Si no existe, entonces no es derivable. Y es justamente lo que está sucediendo acá. La función no es derivable. Ahora, si nosotros vamos a la gráfica, ya para cerrar esta primera parte ya de la sesión. Mira, si nosotros vamos a la gráfica, recordamos que el valor absoluto tenía la forma de una V, ¿no? Hemos visto eso en la primera parte del curso. Este es el valor absoluto. Y en el punto 0 tiene una especie de, le voy a llamar pico, ¿ya? Este es un pico. Vamos a llamarle así, pico. Y intuitivamente vamos a decir que la función no es derivable en los picos. A nosotros nos interesa la parte aplicativa, ¿no? Por eso lo podemos trabajar de esa manera. La función no es derivable en los picos. Así le estoy llamando, ¿ya? Si fuéramos del área de ciencias, sí tenemos que ir a la formalidad, ¿no? ¿Por qué es que no es derivable en ese punto, ¿no? Hay que recurrir a la misma definición, pero para nuestro caso no es necesario. Pues aquí estamos viendo un caso donde la función no es derivable, ¿no? La función no es derivable. En el 0, ¿no? Ahora, en los demás puntos sí será derivable. Y eso lo veremos más adelante ya cuando entremos a función derivable en un intervalo. O derivación en un intervalo. Entonces, a partir de ahora, cuando usted tenga una gráfica, digamos así, ¿ya? Vamos a poner así. Sí, así. Puede ser así, perdón, así, ¿no? Así. Y no. Entonces, usted se va a poder dar cuenta de forma visual que la función no es derivable en esos picos. Aquí la función no es derivable, donde hay picos. No tiene derivada, porque en este caso el límite no existe. ¿De acuerdo?
Ahí la función no es derivable. Profe, ¿se podría decir que en esos puntos se presenta discontinuidad inevitable de salto finito? No, si es continua, ten cuidado, ¿no? Porque, ¿qué era continuidad? ¿Recuerdas? Trazo sin levantar el lápiz del papel. Trazo sin levantar, ¿no? Nunca he levantado el lápiz del papel. En forma intuitiva es así, ¿no? Y sí es continua. Entonces, Ah, claro, profe, entonces sí sería continua. ajá. Entonces, este también es un ejemplo claro de una función que es continua, pero no derivable. ¿Mm? Es continua, por ejemplo, esta función valor absoluto es continua en el 0, pero no es derivable en el 0. Sin embargo, aquellas funciones que son derivables son continuas. O sea, derivable implica continua, pero que sea continua no implica que sea derivable. ¿De acuerdo? Porque esta función es continua, pero no es derivable, ¿no? No es derivable en el 0. Sin embargo, sí es continua en el 0. Bueno. Creo que sería todo por ahora. Ya estoy dando bastante información. Vamos a en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a hablar de las aplicaciones. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, ahora hemos visto la continuidad en la diferenciabilidad en un punto y hemos dado la interpretación geométrica. Ya solamente nos faltan las propiedades. Las propiedades de derivación, de la derivada. Estamos siguiendo el sílabo, ¿eh? Ahí está, mire, ¿ve? Muestro la pantalla. Con respecto al sílabo vamos muy bien. Adquiere el concepto de función de un punto, ya lo tenemos. Hemos dado la interpretación geométrica, que es la pendiente de una recta tangente en un determinado punto, y nos falta ver las propiedades. Bueno. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, o sea, todo claro. Bien, entonces, ¿todo claro? Ya, muy bien. Entonces, damos por concluida nuestra sesión y nos vemos el día de mañana. Que tengan buenos días. Hasta luego. Hasta mañana, profe, cuídese. Hasta mañana, profesor, cuídese. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Igual, cuídense. Hasta mañana, profe. Chao.